Hola, esta es la lección número 1 del Premio Verde de Computadoras. Vamos a ver ahora unos conceptos importantes acerca de computadoras. Primero, ¿qué es una computadora? Vamos a decir que una computadora es una máquina eléctrica que procesa grandes cantidades de información de una manera rápida. Podemos decir también que la computadora se compone de dos grandes elementos o categorías, el hardware y el software. El hardware son todas las cosas que podemos tocar y el software son las cosas que no podemos tocar de la computadora. Por ejemplo, los programas son un tipo de software. Ahora, algunos tipos de computadoras. Vamos a ver tres tipos. El primero son las supercomputadoras o llamados mainframes. Estas son grandes computadoras, son muy grandes y se dedican a guardar información y procesarla. Por ejemplo, cuando ustedes suben una foto a Facebook, esa foto se sube a internet y viaja por toda la internet hasta ser guardada en una supercomputadora. Ahora, imagínense un montón de gente subiendo fotos en Facebook, se tienen que guardar en un solo lugar. Esos lugares son las supercomputadoras. Luego van las computadoras personales. Son computadoras de uso doméstico, es decir, usos como nosotros. Podemos tener computadoras de escritorio o podemos tener computadoras portátiles que también se llaman laptops. Y como tercer punto tenemos las computadoras en dispositivos. Son aquellas computadoras que están dentro de pequeños dispositivos, como por ejemplo los teléfonos. Los celulares tienen una computadora dentro. Eh, las consolas de videojuegos también tienen una computadora dentro. Hay algunos audífonos que son inteligentes, tienen computadoras también dentro. Entonces, estas son las computadoras en dispositivos o gadgets. Ahora vamos a ver las partes físicas de la computadora, es decir, lo que podemos tocar. En pocas palabras, el hardware. Vamos a comenzar con las partes internas. Primero tenemos la fuente de poder. La fuente de poder se refiere a aquella cajita que controla la electricidad que le ingresa a la computadora. Es decir, todo aquello, toda aquella corriente que va para la computadora pasa por la fuente de poder. Si se fijan, tiene un ventilador que es para evitar que se caliente. Luego vamos con la tarjeta madre o motherboard. Este es el cerebro de la computadora porque es la que maneja todos los dispositivos que se conecten a la computadora. Dentro de la motherboard tenemos la CPU. La CPU es un chip o también llamado procesador. El procesador es el corazón de la computadora porque es el que controla todo lo que pasa de la computadora. Si ustedes van a utilizar un monitor, el CPU pues lo sabe y lo procesa. Y así todas las cosas que ustedes hagan en la computadora pasan por el CPU. ¿Dónde se ubica el CPU? El CPU se ubica justo dentro de la tarjeta madre. Si se fijan al centro hay como un cuadrito con un ventilador arriba. Ese es, ahí abajo está el CPU y tiene un ventilador para evitar que se caliente. Siguiente, las partes internas tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria temporal dentro de la computadora. Es decir, todo lo que se guarde acá se borra cuando la computadora se apaga o se reinicia. Por ejemplo, cuando ustedes copian información y la quieren pegar en otro lado, si ustedes la copian y reinician la información, cuando la quieran volver a ver ya no va, cuando la reinicien y la quieran volver a ver ya no va a estar. ¿Por qué? Porque se guardó en la memoria RAM y esa es memoria temporal. Los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos que nosotros utilizamos para ingresar información a la computadora. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir algo, ocupan un teclado. Entonces, esto es un dispositivo de entrada. Si ustedes quieren grabar un mensaje, como por ejemplo este video, a través de un micrófono, eso es un dispositivo de entrada. También tenemos los dispositivos de salida, que son pues todo lo contrario, dispositivos que nos permiten ver información de la computadora. Por ejemplo, un monitor, podemos verla
unos audífonos nos permiten escucharla, una impresora, pues imprimir un texto, entonces son dispositivos de salida. Por último tenemos los dispositivos de almacenamiento, que son los que permiten guardar información sin que se borren. Por ejemplo, una memoria USB, un disco duro, un CD-ROM o disco compacto son información que permite donde podemos guardar sin que se borre. Ahora vamos a ver las partes externas de la computadora. El monitor que ya vimos, donde se proyecta información. El teclado, donde podemos ingresar texto a la computadora. El mouse, que nos permite movilizarnos dentro de la computadora a través de haciendo clics. La impresora, para sacar texto, imprimir texto a través de papel. Los cables de energía que nos permiten darle energía eléctrica a la computadora. Por ejemplo, estos cables se conectan a la fuente de poder y le da corriente eléctrica. Y el gabinete o case, que es la caja donde va dentro la tarjeta madre, la fuente de poder, la memoria RAM, todos los dispositivos internos que ya vimos antes van dentro del gabinete o case. Ahora, ya que vimos las partes de la computadora, vamos a hablar acerca de los consejos para comprar una computadora. Primero, tenemos que comprar una computadora que podamos comprar. Es decir, los precios, pueden haber computadoras muy baratas como pueden haber computadoras muy caras. Entonces, no necesariamente la más cara es la mejor, sino que va a depender para qué necesitemos la computadora. El procesador es el CPU que ya hablamos, que es el corazón. Este se mide a través de velocidad, la velocidad en que procesa las cosas. Entonces, entre más veloz sea el procesador es mejor, pero también entre más veloz es más caro. Entonces, tenemos que buscar algo medio, depende para lo que vayamos a utilizar. La memoria RAM, ya dijimos que donde se guarda temporalmente la información y se mide a través de gigabytes. Entre más gigabytes tenga de memoria, pues es mejor porque me va a permitir guardar más información. Pero eso quiere decir que es más caro. Entonces tenemos que medir entre la cantidad de memoria que necesitemos y lo que podamos pagar. Siguiente, la computadora mejorable, es decir, que nos permita mejorar nuestra computadora, por ejemplo, agregándole más memoria o agregándole más dispositivos a los que ya trae. El disco duro es donde guardamos la información sin que se borre. Entonces, entre más gigas de memoria tenga el disco duro, mejor, porque vamos a poder guardar más cosas. Pero eso sí, entre más memoria tenga, pues esos son más caros los discos duros. Y por último, los componentes necesarios. Es decir, si compramos una computadora, tenemos que asegurarnos que tengan todos los componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, que tenga su monitor, que tenga su mouse, su teclado, para que la podamos utilizar. Porque si compramos una computadora sin monitor, no nos va a servir de nada. Entonces, tenemos que asegurar que tengan todos los componentes para poder comprarla, a menos que compremos parte por parte. Por ejemplo, un monitor en una tienda, un teclado en otra tienda y nosotros vayamos armando nuestra computadora. Pero para eso necesitamos tener conocimiento. Si no, entonces mejor compramos una que ya traiga todo sin necesidad de complicarnos en andar buscando parte por parte. Y así vamos a tener una buena compra para nuestra computadora. Bueno, eso sería todo por esta lección. Vamos a discutir más en nuestra reunión y en las actividades que tenemos para completar esta lección. Muchas gracias.